Hola, ¿qué tal? Muy buen día a todos. El día de hoy vamos a aprender a cómo realizar un diagrama TXY de una mezcla ideal de un sistema azeotrópico, de dos componentes que son azeótropos. En este caso vamos a utilizar el ejemplo más clásico que se suele llevar a cabo, que es el del sistema etanol-agua. Este tema de los azeótropos es muy común cuando se está hablando de la operación unitaria de destilación, puesto que se trata de separar dos componentes. En este caso, los azeótropos son componentes que son complicados a ciertas condiciones y a ciertas composiciones de las fracciones líquido-vapor de separar, por lo que es prácticamente imposible separar estos componentes cuando se presentan esta característica de que son azeótropos por destilación simple. Ya después, en casos más concretos, pues se opta por la destilación azeotrópica. Entonces, lo que vamos a hacer, vamos a explicar más o menos cómo realizar fácilmente este tipo de diagramas utilizando el software Aspen HYSYS en la versión 11. Es un simulador que nos ayuda a simular demasiadas cosas relacionadas a las operaciones unitarias en ingeniería química, y en este caso no es la excepción. Cuando queremos realizar diagramas TXY o PXY, tanto de sistemas azeotrópicos como no azeotrópicos. Entonces, antes que nada, veamos el ejemplo que tenemos. Bueno, aquí tenemos el ejemplo en cuestión. Vamos a realizar el diagrama TXY del sistema etanol-agua. Estos son dos componentes o dos compuestos que forman un azeótropo debido a sus condiciones, ¿no? A sus temperaturas de ebullición. Un azeótropo se forma cuando dos componentes tienen temperaturas de ebullición muy cercanas entre sí. No iguales, pero muy cercanas, por lo que es difícil llevar a cabo su separación. Recordemos que todos los componentes en operaciones unitarias en ingeniería química se suelen separar por destilación sencilla en primer caso, y ya dependiendo de la naturaleza de los componentes, de lo que pues se optan por otras soluciones, ¿no? Pero la destilación sencilla siempre se basa en separar componentes por estado, por temperatura de ebullición. En este caso, el etanol y el agua son dos componentes que tienen esa temperatura o que ebullen a una temperatura cercana entre sí. Es decir, por ejemplo, el agua sabemos que ebulle a una temperatura aproximadamente de 100 grados Celsius y el etanol aproximadamente a 77 grados Celsius. Esa diferencia de 23 o 22 punto y coma y decimal de grados Celsius es lo que hace que sea un poco, en ocasiones, un poco complicada su separación por destilación sencilla, ¿no? Como podemos ver en este gráfico del diagrama TXY, pues tenemos aquí en el eje X la fracción molar y en el eje Y la temperatura en grados Fahrenheit. Como podemos ver, pues tenemos las dos fases en este caso, y llega un punto que a más o menos una composición molar, una fracción molar de 0.75, llegando al punto 8, las dos líneas se cruzan, se cruzan, ¿no? Entonces es donde se lleva a cabo o donde se presenta un punto azeotrópico, cuando las temperaturas son prácticamente iguales o muy iguales y su separación es muy complicada, ¿no? Entonces, básicamente eso es lo que consta, pero lo que venimos a ver en este video es cómo realizar estos gráficos, cómo visualizar y cómo desarrollar estos gráficos fácilmente utilizando HYSYS, ¿no? Es lo que vamos a hacer a continuación para este sistema etanol-agua a una temperatura de 14.7, perdón, a una presión de 14.7 PSIAs, ¿no? Entonces, ahora pasemos al simulador. Ya estando aquí en el ambiente de trabajo de Aspen HYSYS, vamos a irnos a abrir un nuevo espacio de trabajo. Le clicamos aquí en New. Y lo primero que tenemos que hacer es añadir los componentes con los que vamos a trabajar. Estamos aquí, ¿no? En la lista de componentes. Le damos aquí en añadir y simplemente escogemos o buscamos los componentes que necesitamos. En este caso, primeramente es el agua y también el etanol. Lo seleccionamos. Ya teniendo seleccionados, pues nos vamos ahora al paquete de fluidos o al paquete termodinámico. En este caso, como tenemos dos componentes que son polares, tanto el agua como el etanol, y ambos son volátiles, en estos casos se suele utilizar un paquete termodinámico como el tipo NRTL. También se puede utilizar el tipo Wilson, el Uniquac, el Unifac, pero en este caso nos sirve simple y llanamente el NRTL. Entonces lo seleccionamos aquí, lo buscamos en esta lista, lo seleccionamos, y aquí en el modelo de vapor quitamos el ideal. ¿Por qué? Porque si queremos que este diagrama TXY sea lo más parecido a un sistema real, sabemos que en la industria pues la idealidad es difícil de alcanzar o es prácticamente imposible de alcanzar. Entonces, si queremos que este diagrama sea lo más cercano a la realidad, pues tenemos que escoger
un modelo que no sea el ideal, ¿no? Podemos escoger el Virial, Penn Robinson. En este caso yo voy a escoger el SRK, pero ustedes pueden probar con cualquiera de esos modelos, simplemente que no sea el ideal para solucionar, ¿no? Entonces ya tenemos todo lo que necesitamos, el paquete termodinámico y la lista de los componentes, entonces nos vamos al ambiente de simulación. Ya estando aquí en el ambiente de simulación, voy a poner aquí el palette del lado derecho. Aquí en la ventanita de All, donde se encuentran todas las operaciones unitarias, nos vamos a ir hasta abajo, vamos a darle para abajo. Y aquí en esta figura, en este icono que parece como una reacción reversible de una flecha hacia adelante y otra hacia atrás, que en este caso este equipo se llama la unidad de equilibrio, vamos a hacerle clic y lo arrastramos, ¿no? Ya teniéndolo aquí en el ambiente de simulación, pues le damos doble clic y se nos va a abrir esta ventanita. Primeramente tenemos que saber qué tipo de gráfico vamos a hacer. En este caso vamos a hacer un gráfico tipo TXY. ¿Y cómo podemos saber eso? Por el dato que nos dan. Cuando nos da la temperatura, sabemos que vamos a hacer un gráfico PXY. Pero cuando nos dan la presión, el gráfico que tenemos que hacer es un TXY. En este caso, como nos dan una presión que es de 14.7 psia, entonces tenemos que hacer un gráfico, un diagrama de equilibrio TXY. Después, aquí tenemos que seleccionar los componentes, pero antes vamos a añadir el dato de la presión en las unidades que corresponden y listo. Ahora tenemos que añadir los componentes. ¿Cuál añadimos primero? Siempre se tiene que añadir el componente más volátil primero. ¿Por qué? Simplemente porque si lo hacemos al revés, el gráfico va a salir volteado. Cuando son un sistema de dos componentes, pues no hay problema, pero cuando tenemos más componentes, es posible que la gráfica nos dé de otra forma diferente y para determinar con cuál nos equivocamos y eso, pues es un poquito complicado. Pero siempre tenemos que añadir o seleccionar los componentes, ya sea el agua o el etanol en este caso, primeramente el que sea más volátil. En este caso el más volátil es el etanol, puesto que su temperatura de ebullición o ebulle más rápido, mejor dicho, que el agua. ¿Cómo podemos ver eso? Nos vamos una vez más aquí a la ventana de propiedades, nos vamos aquí a la lista de componentes y aquí, por ejemplo, le damos doble clic al agua. Le damos doble clic al agua y en esta ventana nos vamos a donde dice esta pestaña de Critical y aquí en el Normal Boiling Point, que está en Celsius, podemos ver que este componente ebulle a 100 grados Celsius o 212 Fahrenheit. Ok, y esta es la temperatura de ebullición del agua. Ahora seleccionamos doble clic el etanol, igual nos vamos a la ventana de Critical y este componente ebulle a 78.25 grados Celsius, ¿no? Entonces, como tiene una temperatura de ebullición menor, pues este ebulle más rápido, por lo tanto es más volátil, ¿no? Entonces tenemos que seleccionar primero el etanol y después el agua. Nos regresamos ahora a la ventana de simulación, damos doble clic en la unidad de equilibrio y seleccionamos primeramente, como ya habíamos dicho, el etanol por ser el más volátil y después el agua. Ya teniendo todo esto, ya estamos listos para plotear, para generar el gráfico y le damos simplemente de aquí en plot. Como podemos observar, aquí ya se nos genera el gráfico TXY. Es un sistema binario. En el eje X tenemos la fracción molar. En este caso es la fracción del etanol, por ser el componente más volátil. Tenemos las dos curvas, la curva de burbuja y la curva de punto de rocío. Y también observamos que justo como lo vimos en el ejemplo del problema, el punto azeotrópico se da aproximadamente a partir de aquí, a partir de los 78 grados Celsius, es decir, de los .72 de fracción de etanol a partir de ahí, ¿no? Entonces, a partir de ahí, a esa temperatura ya se vuelve complicado realizar la separación de estos dos componentes, puesto que tienen una temperatura muy similar. Entonces, ya no se pueden separar estos dos componentes por una destilación simple, ya se tendría que optar por una destilación azeotrópica, por ejemplo, ¿no? Y aquí, por ejemplo, en Plot Settings nosotros podemos meter distintos datos. Por ejemplo, podemos cambiar si es una fracción másica o molar, pues ya estaba en molar, pero si es una fracción másica, pues aquí lo seleccionamos. O también el número de puntos que queremos. Y nada más, si aquí yo grafiqué 50 puntos, pero si queremos 30, pues nada más le seleccionamos 30, le damos en cerrar y en actualizar el gráfico y listo, ¿no? Pero el comportamiento es el mismo. El comportamiento es el mismo. Y si queremos ver los datos de esta tabla
para nosotros graficarlos en Excel o en algún otro programa de graficación como Origin, pues simplemente nos vamos aquí en View Table, damos clic en este botón y nos arrojan los datos, ¿no? Aquí están el eje X, este es todo el eje X y este es el eje del punto de burbuja y del punto de rocío, ¿no? Simplemente estos datos los tomamos, los pasamos a una hoja de cálculo y ahí nosotros generamos un gráfico y lo editamos y lo personalizamos a placer. Y bueno, eso sería todo por este video. Era un video para mostrar cómo podemos realizar un gráfico de TXY y también sirve básicamente para un PXY. Simplemente lo que cambia es que aquí vamos a seleccionar PXY y vamos a poner el dato de la temperatura que nos dan y va a ser el mismo procedimiento que mostramos, ¿no? Espero que les haya gustado este video. No olviden dejarme cualquier duda que tengan en los comentarios y nos vemos en la próxima. Muchas gracias y adiós.